Hola familia, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Descubriendo un curso de milagros. Bien, espero que, como os digo siempre, vayáis practicando, ¿vale? Que vayáis poniendo las enseñanzas del curso a la práctica en vuestro día a día. Que sé que no siempre es fácil, ¿eh? Que el ego nos torpedea con mucha facilidad, pero es a base de insistir, de poner esa fuerza de voluntad en querer hacerlo, cómo vamos a poder ir eliminando todas esas barreras que el ego nos pone y poder ir escuchando poco a poco la voz del Espíritu Santo. Bien, es práctica. No os frustréis ni os decepcionéis, ¿vale? Porque eso es lo que quiere el ego, para que no lo hagáis. Entonces, simplemente, si tropezáis, volvéis a continuar, ¿vale? Que al final es lo que hacemos todo. Y respecto a eso, hoy al finalizar os voy a hablar de la imagen que a veces tenemos de esos maestros, gurús, ¿vale? Esta gente que a veces seguimos. Entonces, quiero hacer algún pequeño matiz, sobre todo para que no caigáis en alguna de las trampas más típicas que nos pone el ego. Bien, como os digo, esto es al final. Ahora, como siempre, vamos con la intro y empezamos la lectura. Bien, pues ya estamos aquí con el quinto subcapítulo que se titula El uso que el ego hace de la culpabilidad, que nos dice: tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. Bien, acordaros que la culpabilidad aparece en el momento que aparentemente nos separamos de Dios, ¿vale? En el momento que aparentemente parece que hemos roto la unidad en el cielo. Ahí automáticamente aparece la culpabilidad, ¿no? La idea de que Dios se va a enfadar con nosotros por lo que hemos hecho y que nos va a castigar. Esto, en nuestro día a día, se representa en nuestras relaciones. Es decir, cada vez que yo veo a alguien como algo separado a mí, en vez de como un hermano, como si me estuviese tratando a mí, estoy inconscientemente experimentando de nuevo la culpabilidad. Tanto si lo estoy pensando como si estoy físicamente con una persona. Por eso es tan importante ser consciente de esto y de cómo estamos tratando a los demás, que al final es como te estás tratando tú a través de los demás, porque si no la culpabilidad no se va a sanar. Acordaros que la forma de deshacer la culpabilidad es el perdón auténtico, ¿vale? El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas, que es lo que le interesa al ego. Pero para que yo tenga miedo, el ego utiliza la idea de que yo me identifique con este personaje, con este cuerpo. Y entonces, si yo soy un cuerpo, estoy condenado a muerte, estoy en peligro, porque se me puede atacar, me puedo enfermar, me voy a envejecer, me pueden quitar, me pueden, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, tengo que estar muy pendiente de este personaje, con el que, insisto, me identifico, ¿vale? Ahí no puedo por ser menos que egoísta, porque necesito, según las directrices del ego, defenderlo, ¿vale? Dice, la lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición, los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según elija. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. Bien, esto es interesante que lo tengamos claro, porque aunque el curso nos habla desde la idea de como si el Espíritu Santo fuese algo externo o el ego fuese algo diferente, lo hace para que nosotros podamos hacer el trabajo y podamos entender la manera de trabajarlo. Pero la realidad es que es en nuestra mente donde ocurre todo. O sea, la mente es la causa, el efecto es la pantalla, es decir, el universo entero en el que nos movemos. Pero eso solo es efecto. Donde tengo que trabajar es en la causa, que es mi mente. Y en mi mente se halla tanto el ego como el Espíritu Santo. Mi función es la de ser el observador que elige en cada situación si lo que voy a experimentar, si lo que estoy viviendo, lo voy a hacer con el ego o con el Espíritu Santo. Esa es la función. Después las formas cambiarán bueno, dependiendo a quién hayas elegido. ¿Vale? Dice, en el cielo no hay culpabilidad.
porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. Recordaros que la expiación es deshacer el error. En este caso estamos hablando de deshacer el error de creer que nos hemos separado de Dios, del cielo, de nuestra fuente, pero también nos dice que no podemos ir al cielo o despertar en el cielo si vamos con la culpabilidad, con el miedo. ¿Por qué? Porque allí no existen. Y por lo tanto no puedes llevar oscuridad donde hay luz. Necesitamos ser nosotros que aquí hagamos nuestro trabajo constante de deshacer ese miedo, esa culpabilidad, es decir, de poner luz a nuestros pensamientos más oscuros. Y cuando nosotros realmente hacemos ese trabajo, estamos mostrándole al Espíritu Santo la decisión de que realmente queremos despertar. Porque no sirve decir de boquilla, no, yo me quiero iluminar, yo me quiero despertar, quiero volver a casa, y luego seguir teniendo miedo, o seguir sintiéndote culpable, o seguir atacando a los demás. ¿Vale? Entonces, la realidad es que no estás haciendo el trabajo de querer despertarte. Sigo. Dice, la palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y, por consiguiente, este continúa creando. Bien, a mí me encanta lo del residuo bendito, pero hay gente que le molesta porque eso de residuo lo ve como si fuese algo, una sobra o algo negativo, ¿no? Bueno, de lo que está hablando es de la chispa divina que se halla en nosotros y que a medida que nosotros vamos haciendo el trabajo de despertarnos, ¿vale? De unirnos a nuestros hermanos, de sanar nuestras relaciones, a medida que hacemos esto, ese residuo bendito, esa chispa divina, simplemente sigue creando, sigue creciendo, porque es lo que esa chispa divina, perdonadme, que Dios puso en nosotros y sigue estando ahí y seguirá estando ahí hasta que nosotros decidamos identificarnos de nuevo con ella y salir del mundo de la Matrix, salir del mundo de los cuerpos y de las formas, de los miedos y de las culpabilidades, ¿vale? Dice, lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpabilidad y solo puede producir dicha. Cuando despertemos, solo vamos a ser felices, solo vamos a sentir esa dicha, ese júbilo, y en ningún caso vamos a poder sentir ni miedo ni culpabilidad, porque como os estoy diciendo, en el cielo eso no existe. Esto hace que sea invulnerable al ego, porque su paz es inexpugnable. O sea, la paz de Dios no se puede romper. Podemos soñar, que es lo que estamos haciendo, que lo hemos roto. ¿Vale? Podemos soñar que nos hemos separado, pero en ningún caso lo hemos conseguido. Y claro, a la que estemos en esa paz, en ese amor, el ego ahí no sabe ni de paz ni de amor, no lo conoce. Ahí no tiene ningún poder, simplemente queda deshecho. Dice, lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. La culpabilidad siempre altera. O sea, cuando estemos en ese estado bendito de despertarnos en el cielo, ahí no hay mutabilidad. Eso es siempre constante, un estado de júbilo permanente, ¿vale? Donde el amor es la esencia fundamental. En cambio, dice, la culpabilidad siempre altera, la culpabilidad siempre muta. Además, tenemos miles de niveles con la culpabilidad, mucho, poco, regular, ¿vale? Depende de lo que hagas o que te hayan hecho, te sientes más, menos culpable. Y siempre que estés en la culpabilidad, estás en la oscuridad, por lo tanto, no estás en la paz, lo que significa que estás alterado. Dice, todo lo que genera miedo produce disensión, porque obedece las leyes de la división. ¿Vale? Disensión, que yo siempre digo sí, disensión, pero es disensión, ¿vale? Significa que no estoy de acuerdo, que no me gusta lo que estoy viendo o lo que hay ahí, ¿no? Y entonces ya estoy en contra pues, de lo que estoy viendo, estoy en contra de lo que parece que pasa en el mundo, estoy en contra pues, de, como hacemos mucho, que estamos muy habituados, contra de la guerra, en contra del cáncer, en contra de no sé qué. Y no nos damos cuenta, y aprovecho para poner esta cuñica aquí, que si yo estoy en contra de algo, en realidad lo estoy reforzando, porque el hecho de poner mi energía en contra le estoy dando realidad, le estoy dando poder. Habríamos de cambiar esas frases tan habituales, lucha contra, ¿eh? Lucha contra la violencia de género, pues por algo como trabajemos juntos por la igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, me parece que el cuerpo se te queda mejor que con lucha contra. ¿Vale? Lucha contra el cáncer. Si ya te pones un poco como de mala hostia, si me permitís, ¿vale? Es decir, no, vamos a trabajar juntos por encontrar una cura para el cáncer.
solo de decirlo de una manera o de otra, automáticamente te das cuenta de tu cuerpo cómo se siente. ¿Vale? Pero el ego utiliza todas estas artimañas para hacer que algo que aparentemente es bueno, que es intentar acabar pues, con las guerras o con la enfermedad o lo que sea, ya lo hace desde una perspectiva donde hay un ataque, lucha contra. ¿Vale? Y entonces ha convertido algo aparentemente bueno en algo aparentemente malo. Pero nos hace creer que es bueno. Fijaros que el ego es el rey de girar las cosas, ¿eh? O sea, de hacer que algo que es en nuestra mente está sintiéndose como negativo, creamos que lo estamos sintiendo como positivo. Cada vez que oigáis en lucha contra lo que sea, cambiarlo. ¿Vale? Porque les estáis dando un poder contrario al que queríais, seguramente la intención que tenéis. Sigo. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios, es el símbolo del ataque contra Dios, ¿vale? Porque Dios no sabe de culpabilidades. Y si yo creo que Dios me puede castigar porque me siento culpable, estoy atacando el amor de Dios, porque le estoy dando una connotación a Dios de un ser vengativo, de un ser que no es realmente amoroso. Es decir, lo que os he dicho muchísimas veces, el conflicto mayor que tenemos aquí desde la visión del ego de Dios es que hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza y no al revés. Y entonces pensamos eso, que Dios nos va a castigar, que Dios bueno, piensa que somos culpables y Dios no sabe nada de todo eso. Dios es puro amor. Y lo único que espera es que su hijo se despierte ya de esta pesadilla y que pueda volver a casa donde se sienta seguro y donde no le falte jamás de nada. Pero nosotros, insisto, somos los que tenemos que hacer el trabajo de despertarnos. ¿Vale? Dice, este concepto no tiene ningún sentido, excepto para el ego. Pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda la culpabilidad, de la creencia de que hemos atacado a Dios. Y entonces, como al ego, digo siempre, tiene poder porque nosotros se lo damos, pues tiene todo el poder. Hasta que nosotros decidamos no dárselo, pues nos va a parecer que lo que dice el ego tiene mucho poder y tiene mucha fuerza. Es más, vamos a seguir creyendo que dejar de escuchar al ego es muy complicado y que no caer en la tentación de escucharlo porque es muy complicado, ¿vale? Porque pensamos que tiene autonomía propia y no la tiene. Lo único que viene es que nosotros le ponemos las pilas. Cuestión de simplemente quitárselas. ¿Cómo se le quita las pilas al ego? No escuchándolo, no dándole fuerza. Cuando te des cuenta que estás liado con pensamientos de ataque, ¿vale? De frustración, de miedo, de dualidad, de lo que sea, simplemente deshazlos. No les des fuerza. No insistas. Cambia de pensamiento. No lo ataques, no lo machaques, no te sientas culpable, ¿vale? Es decir, no, no, simplemente no, este pensamiento no me interesa, no me hace sentir bien, no me da paz. Prefiero escuchar un pensamiento que me dé paz. Y ahí puedes permitir que el Espíritu Santo te haga ver las cosas de otra manera o experimentarte de otra manera. ¿Vale? No es complicado, lo hacemos complicado. Dice, el ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? ¿Vale? Si yo creo que me he separado de Dios y Dios es la unidad, debo creer de alguna manera que he roto esa unidad y que por lo tanto he atacado a Dios de alguna forma, porque he contradecido su voluntad. Pero eso es lo que piensa el ego. En realidad, afortunadamente, no pasó jamás. Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. Bien, acordaros que aquí cuando habla de la autoridad está hablando de autoría, del autor, ¿vale? No de autoridad como el que se impone, no, sino del autor, el que tiene la autoridad de la creación y en este caso esa autoridad es Dios. Pero el ego cree que lo ha roto y que ha podido crear separado de Dios y que por lo tanto tiene poder, el poder de usurpar el poder de Dios. ¿Vale? Pero eso es lo que sueña el ego. El ego, como os vengo diciendo, no tiene poder absolutamente para hacer nada, excepto que se lo demos nosotros. Dice el ego, cree que eso es lo que tú hiciste, porque cree que tú eres él. ¿Vale? Es decir, el ego se identifica con nosotros. Entonces, es más, se hace pasar por nosotros constantemente y nosotros nos identificamos con él. Pero no somos el ego. Y eso hemos de tenerlo consciente.
¿vale? Cuando nos metemos en esos batiburrillos mentales de problemas y más problemas y más problemas, hemos de frenarnos y dar un pasito como para atrás, decir, a ver, espera un momento. ¿Dios se ha cansado de mí? ¿Dios realmente cree que soy esto? Y que no. Entonces, si eso no es lo que Dios ha creado o ha querido para ti, eso simplemente no puede ser real, es cosa de tu ego. Y entonces le das ese pasito para atrás, le das ese espacio y te miras la circunstancia desde una perspectiva diferente. ¿Vale? Obviamente estamos o soñamos que estamos en el mundo de la forma y tenemos que experimentar lo que nos va apareciendo. El tema es siempre no qué es lo que aparece en nuestra vida, sino cómo lo experimentamos y con quién. ¿Vale? Eso es lo que es importante. Sigo. Eh, si te identificas con el ego, perdón, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. Porque el ego nace precisamente de esa separación de la culpabilidad y del miedo. Y entonces piensa que Dios lo quiere castigar, que te quiere castigar a ti y que además la has liado parda. Y entonces no puedes evitar ese estado de miedo. Pero insisto, es lo que el ego quiere que experimentemos. Y lo hace con todas nuestras relaciones, ¿eh? Porque siempre estás pensando que si el otro mira que me ha dicho, mira el otro que me ha hecho, mira que si me va a hacer o si me va a decir, que si me hizo, ¿vale? Siempre estamos así. Y entonces no estamos nunca con absoluta y plena certeza de que eres inexpugnable y que jamás nadie te puede hacer nada. Al cuerpo sí, pero a tu ser, que es la única realidad, no. ¿Mm? Dice, el ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. El ego está completamente loco, ¿vale? Desde el primer momento en el que cree que puede usurpar el lugar de Dios, ¿vale? Pero si tú escuchas al ego, acabarás creyendo que su demencia tiene sentido y que es lógico. Pero ya nos lo dice el curso por activa y por pasiva que eso es imposible. Dice, representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre propio, en el nombre del ego. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. ¿Vale? Quiere decir que has sacado a su hijo de su propio ser, ¿vale? Para hacer algo extraño, algo diferente y que por lo tanto Dios tiene mucho derecho a estar enfadado con nosotros. ¿Vale? Pero insisto, eso jamás pasó. Cuando os sintáis culpables, frenaros. Intentad ser lo más bondadosos que seáis posible. ¿Vale? Nos equivocamos todos, sin excepciones. Pero intentar hacerlo siempre desde una forma amorosa. Pedir ayuda al Espíritu Santo constantemente. Todos nos vamos a equivocar en este mundo de la forma. Por lo tanto, no tiene mucho sentido sentirse culpable. Si me equivoco, intento la próxima vez hacerlo mejor. ¿Vale? Pido perdón honestamente, ¿vale? Y ya está, y se acabó el problema. No os fustiguéis, que tenemos mucha tendencia a fustigarnos y no somos conscientes hasta qué punto es corrosiva la culpabilidad, ¿eh? Que ya os lo he dicho en algunos otros vídeos, que la gente que llega a consulta y viene con esa culpabilidad, que se sienten culpables por todo, cuesta sacarlos de ahí, vamos, Dios y horrores, ¿eh? Porque es muy corrosiva y se engancha uno a ella de una manera muy adictiva, ¿eh? Estar pendientes de vuestra culpabilidad. Venga. Ah, dice, de ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. Es decir, nos sentimos tan mal que lo expulsamos ese sentimiento hacia afuera, es decir, lo proyectamos fuera. Entonces vemos fuera esa proyección, que es lo que experimentamos en nuestro día a día, y pensamos que la cosa ya no va con nosotros, que son los otros que están haciendo no sé qué o comportándose de no sé qué manera. Y por lo tanto ya tengo todo el derecho a defenderme o a atacar, porque mira qué estás haciendo tú. Pero no eres consciente de que es tu propia proyección. Y esto es importantísimo que lo tengáis en cuenta siempre. Todo cuanto estamos viendo es tu proyección. ¿Vale? Ya lo has proyectado tú. Por lo tanto, si no te gusta, aprende de ello y cambia tú. No quieras cambiar al otro. No acuses al otro. No lo señales. El otro es tu pantalla.
Siempre mira hacia adentro. Siempre escúchate tú. ¿Qué es lo que estoy viendo fuera? Pues eso está dentro. Y es así la forma en la que realmente hacemos una evolución extraordinaria. Porque ahora ya el de fuera ya no es malo ni es el que me toca las narices. ¿Vale? El de afuera es mi maestro. Está haciendo que yo pueda ver en mí aquello que yo por mí solo no soy capaz. Y esto cuanto más lo vas aplicando, ¿vale? Más te encuentras en situaciones en las que a lo mejor tienes una persona que está pues en una actitud pues violenta o agresiva, ¿vale? Y entonces tú eres capaz todavía de verlo con amor y tratarlo con amor. Recientemente he tenido una circunstancia de una persona muy estructurada en la ira y en la rabia, ¿eh? Y cuanto más intentaba esa persona pues ponerse agresiva verbalmente, ¿eh? No en ningún caso física, más sentía yo paz por esa persona, más sentía yo amor por esa persona. Es más, acabé dándole un abrazo, acabé dándole un abrazo y le pedí por favor que si me permitía darle un abrazo, ¿vale? Es decir, y simplemente yo vi su miedo. Una persona que está así es porque está en el miedo. La función es amarla y amarla sinceramente porque es tu proyección, ¿eh? Es decir, ese punto tiene que estar en mí, ¿eh? Y entonces, obviamente, yo ya empecé a hacer mi trabajo, ¿eh? Ya empecé a mirar en qué punto yo estoy así. Porque el autoengaño es muy simple, ¿eh? Lo hacemos muy bien, tenemos un don para autoengañarnos, todos somos muy zen, te lo hablaré al final, ¿vale? Todos somos muy zen, todos somos muy zen. No, no, o sea, hay que mirarse dentro, si estoy viendo eso, eso tiene que estar en mí. Claro que yo siempre os hablo de conflictos míos que yo tengo que evolucionar y que aprender, ¿eh? No, como os digo, siempre no quiero mostrarme aquí mejor que nadie. Entonces, ahí es donde está mi proyección. Mírate dentro. ¿Qué te está mostrando esa persona? ¿Vale? Porque forma parte de ti, es tu proyección. No es algo, yo no tengo nada que ver. No, 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 está ahí. Por tanto, lo has proyectado tú. ¿Vale? Bien, sigo. Dice, todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. ¿Vale? Es decir, cuando yo creo en algo, para mí es real. Creas lo que crees. Por tanto, si yo doy por hecho que esto es así, lo que sea, ¿vale? Para mí va a ser así. Y entonces voy a ver esto, voy a encontrarme esto, porque es mi proyección. Imaginaros que simplemente estuviéramos en un estado de paz constante, sin juicios, simplemente no juzgar, ¿eh? ¿Vale? Aceptar que todo tiene que pasar por algo y que todo tiene un para qué. Y que nuestra función es pasar por nuestra experiencia de vida, viviéndola, pero sin juzgarla. Simplemente entendiendo qué es lo que necesitamos como un aprendizaje. En ese momento empezarías a sacar ese residuo divino, ¿vale? Que nos ha dicho aquí, y entonces empezarías a ver amor por todas partes y lo verías en este mundo. Y sería el mismo mundo, pero ya tú lo verías diferente, porque estarías proyectando algo diferente. Tenemos poder, ¿eh? Cambiar nuestro mundo entero, ¿eh? Pero hay que creérselo. Sigo. Dice, el permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí es lo que lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones, bueno, como os he ido diciendo y como he ido rectificando a medida que lo he ido explicando. ¿Vale? Es decir, lo que tú creas es real para ti. Entonces, si tú crees que el ego es real y que este mundo es real, tú le vas a dar realidad. Si tú crees que la gente es egoísta, tú encontrarás gente egoísta. Si tú crees que la gente es irrespetuosa, pues la gente es irrespetuosa. Lo que tú creas, lo vas a encontrar. ¿Qué pasa? Que muchas veces no te lo planteas siquiera. O sea, no te planteas si la gente es irrespetuosa o no, hasta que te lo encuentras. Entonces, cuando te lo encuentras, dices, no, hombre, yo creo en esto porque me lo he encontrado. ¿Vale? Que esto es muy habitual. Pero la realidad es que tú lo has estado proyectando hasta el momento que lo has hecho físico, lo has visto en tu experiencia. Y entonces, en vez de ser consciente de que tú has estado haciendo todo el trabajo para que se aparezca en tu vida, piensas que es algo ajeno a ti. Y que es algo, no, no, si yo no he hecho nada. Esta persona ha venido a mí y mira cómo es y mira cómo deja de ser. No, no, las has estado proyectando tú. Obviamente, esto mayormente es inconsciente. Pero como precisamente es inconsciente, la forma de poder verlo y reconocerlo y sanarlo es viéndolo fuera. Entonces, lo que veo fuera sé que habla de mí. Insisto mucho en esto y me repito mucho en esto porque es vital. Esto hace que nuestras relaciones con los demás cambien, que es lo que estamos buscando. ¿Vale? Entonces, no me canso de repetirlo. Si aburro un poquito, os pido perdón. Pero es que es imprescindible que tengamos esto muy, muy, muy presente constantemente. ¿Vale? Venga, sigo. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios.
Pensar con él es pensar como él, lo cual produce dicha y no culpabilidad porque es algo natural. Y si mis pensamientos no me están dando paz, si mis pensamientos no me están dando dicha, ¿vale? Si no me estoy sintiendo dichoso con lo que estoy pensando, es porque tengo que estar pensando con el ego. Lo que pasa es que con el ego, como os he dicho también muchísimas veces, como juega con los niveles, hace que estar menos mal te haga creer que estás bien, pero no estás bien, estás menos mal. ¿Vale? Estar bien es estar en un estado de paz, de júbilo, de tranquilidad, de armonía, de coherencia. Eso es estar bien. Si no estoy así, si no me siento en ese estado así, estoy en otro estado y por lo tanto tiene que ser un estado del ego. ¿Vale? Lo que pasa es que insisto que el ego debe estar jugando a hacerme creer que no estoy mal, no, estoy bien. Cuando a mí me dicen, no, estoy bien, yo lo siento, no me creo nada. ¿Vale? Y dices, estoy bien, no, estás bien, lo sabes, estás bien, te sientes bien. Bien, no, ¿vale? Ya te ha engañado el ego. ¿Vale? Sigo. Dice, el pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpabilidad, porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Por eso, si yo creo que soy culpable, si yo creo que he pecado, en mi fuero interno, creo que merezco el castigo. Un error, si cometo un error, oye, pues lo corrijo y hago algo mejor o aprendo de él, lo que sea. Pero si yo creo que he pecado, por lo interno, estoy sintiendo que merezco castigo. Por lo tanto, me siento culpable. ¿Mm? Por eso es muy diferente la idea de cometo errores, ¿vale? Como decía, los errores de los padres pasarán a la tercera y a la cuarta generación. Es muy diferente que decir los pecados de los padres pasarán a la tercera y a la cuarta generación. Porque es como que vamos a castigar a los que vengan después por lo que hicieron los padres. ¿Vale? En cambio, de hecho, si decimos los errores de los padres pasarán a la tercera o la cuarta generación, es una posibilidad que los unos ayuden a sanar los conflictos que vivieron los otros, lo cual cambia mucho, ¿verdad? Venga, dice, esto es necesario para, para su supervivencia, porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación, y lo lograrás. Para el ego, eso es la perdición. Pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. Es decir, a medida que no veas pecados, sino que veas errores y que por lo tanto hay que corregirlos, ¿vale? Ahí el ego pierde su poder, porque tú ya no te estás sintiendo culpable, ya no estás esperando el castigo, por lo tanto no lo estás proyectando fuera. Entonces simplemente vas cambiando tu forma de verlo. Ya no le estás dando poder a tu ego. Y ahí el ego le tiemblan hasta las piernas, pues si las tuviera. ¿Vale? Venga. Dice, la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Esta frase es estupenda. ¿Vale? Me encanta. Dice, la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Si estás sufriendo es porque te sientes culpable por algo. La gente que sufre por todo es que en el fondo se están sintiendo culpable por todo. Entonces lo proyectan fuera, ven cosas fuera y creen que lo que pasa fuera tiene sentido para que ellos sufran. Si tú estás en paz, no puedes estar en guerra. Las dos cosas no pueden estar a la vez. Dice, al estar sana, sana a su vez al cuerpo, porque ella misma ha sanado. Acordaros que el cuerpo no es más que un reflejo de nuestra mente. Cuando nos enfermamos, no hay que sentirse culpable porque te hayas enfermado, ¿eh? Que esto a veces, la gente que hacemos el curso, yo lo veo, que, ostras, sabiendo lo que sabes, no sé qué, y te enfermas, no, estoy aprendiendo. ¿Vale? Estamos todos ahí aprendiendo y la gente se enferma y la gente se sana, pero no pasa nada aprendiendo. Y si no aprendes en esta vida, no pasa nada. La próxima. Y si no, la otra. ¿Vale? Pero inténtalo hacer lo mejor que puedas. No se te pide más, ¿eh? Si simplemente veo que mi mente está ofuscada, pues tengo que buscar la manera de sacarla de esa ofuscación para que se libere. Una vez que mi mente está en armonía, está en coherencia, mi cuerpo solo puede responder a eso, porque el cuerpo no toma ningún tipo de decisión, simplemente obedece al estado mental en el que nos encontremos. ¿Mm? Sigo. Dice, las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no pueden concebir atacar a nada ni a nadie. Bien, esto, que es un concepto diáfano, claro, lleva mucho miedo a la gente, sobre todo los que estudian el curso y se ponen enfermos, precisamente por lo que se estaba diciendo.
porque es como, ostras, lo estoy haciendo fatal, ostras, pues no lo llevo bien, no lo estoy haciendo bien, entonces el ego se apodera de la culpabilidad ahí, ¿vale? Y se revuelca como un gorrinillo en su ciénaga mientras tú estás sufriendo con tu culpabilidad. A ver, insisto, que sí, que te puedes enfermar, no pasa nada, que lo único que tienes que ver es qué te ha llevado a ese estado. Y, oye, es que me he resfriado. Bueno, ¿dónde has tenido una relación fría? No es porque el aire acondicionado, no, ¿dónde has tenido una relación fría? Pues sí, hablando con fulanito, hablando con menganito, hizo un comentario, o estaba yo pensando en algo y me quedé frío. Bien, ya está, tu cuerpo simplemente ha obedecido a esto. Cambias tu percepción sobre ello, pides al Espíritu Santo, haces tu trabajo de perdón y en unos días, pues normalmente te acabas poniendo bien. Y si no es así, pues sigues aprendiendo. De lo que no se trata es de dejar que el ego aproveche nuestros errores para convertirlos en pecados y que la culpabilidad se apodere de nosotros. Que creo que recordar que era Ken Watney que decía que no te olvides de ser normal, ¿vale? Que si te enfermas, pues no pasa nada. Enfermado, vives esa experiencia, te perdonas por no haberlo sabido hacer mejor, intentas aprender para no volverla a repetir. Ya está. Eso es todo. Acordaros, no soy el cuerpo. El cuerpo lo utilizo para experimentarlo. ¿Que cometo errores? Claro que los voy a cometer. Por eso estoy aquí. ¿Vale? Para poder ir aprendiendo y sacarlos. Pero de esos errores lo que debo hacer es sacar mi aprendizaje para intentar, dentro de lo posible, no volverlos a repetir. Nada más. No rompáis las vestiduras. ¿Vale? Venga. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Incluso en esto es arrogante. Es decir, el ego ¿qué hace? Dice, pues, oye, mira, antes de que me castigue Dios, me castigo yo, y así es ya, Dios ya no me va a castigar. Pero dice, claro, Dios es arrogante. O sea, perdón, el ego hasta en eso es arrogante, disculpad, ¿vale? Ya que Dios no castiga. Dios no se va a vengar de nadie. ¿No? Y claro, de aquí, de estas ideas así, aparecen las ideas, pues bueno, de los autocastigos, de flagelarse, de hacer penitencias, de hacer, ¿vale? Porque pensamos que castigándonos nosotros, ¿vale? Dios nos va a perdonar. Pero para que Dios te perdone tendría que haber juzgado primero. Y Dios no te juzga. Cometes un error, aprende de él y procura no volverlo a repetir. Pero no tienes que fustigarte, no tienes que flagelarte, no tienes que castigarte. Entonces, esa idea del sufrimiento físico que se nos ha hecho ver para que Dios no nos castigue, castigándonos nosotros, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿os imagináis como padres decirle a vuestros hijos que se flagelen, que caminen sobre cristales rotos o que vayan de rodillas no sé cuántos kilómetros para que lo perdonemos? No sé, a mí no se me ocurriría jamás a un hijo mío hacerle eso. Y no soy, aquí en el mundo de la forma no soy Dios. ¿Os imagináis Dios que es puro amor haciendo eso a su hijo? No tiene ningún sentido, pero nos lo hemos creído. Y pensamos que a través del sufrimiento y del sacrificio es como aprendemos, es como evolucionamos. Tristemente, lo hacemos así. Porque en vez de hacer nuestro trabajo normal con el Espíritu Santo a nuestro lado, con Jesús a nuestro lado, y viendo nuestros errores y subsanando nuestros errores, ¿vale? Nos vamos sintiendo culpables, nos vamos sintiendo mal, seguimos proyectando más de esa culpabilidad a nuestra vida, con lo cual se muestra en nuestra vida cada vez más evidentemente, y estamos en un círculo vicioso en el que al final piensas que tienes que hacer, o sea, tienes que vivir eso porque te lo mereces y que no hay otra forma de evolucionar que si no es sufriendo. Pero no necesitas sufrir para aprender. Tienes posibilidades de aprender en cada pensamiento que tienes. Y no necesitas pasar por un calvario. No aprendemos, pues al final llegamos al calvario y entonces sufrimos y entonces no nos queda otra que cuando ya estamos entre la espada y la pared, entonces nos decidimos a hacer algo diferente o a aprender algo diferente o a mover algo diferente. Pero no es necesario sufrir para aprender. Eso que os quede claro, que es una idea absurda. Sigo. Ah, ¿dónde me he quedado? Aquí. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. ¿Vale? Como Dios lo hace, yo ya puedo hacerlo también. ¿Vale? El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe.
porque reconoce que solo se puede confiar en una sola lealtad, lealtad absoluta. El ego intenta hacerse pasar por Dios. Llegas un momento, esto cuando se ha hablado del el ego espiritual, ¿vale? Se ve muchísimo. ¿No? Todo este trabajo de que soy muy espiritual, pero luego voy despotricando de todo el mundo, o voy pensando que soy mejor que los demás, o voy pensando que yo estoy en un nivel y todos los demás están por debajo, ¿vale? Todo eso es ego espiritual, no tiene nada que ver con Dios. Entonces, el ego lo que intenta es que tú lo escuches a él, porque no puedes servir a dos amos. Y si estás sirviendo a Dios, no puedes servir al ego. Por eso el ego es tan inquisidor. Por eso el ego es tan machacón, tan repetitivo. Estáis en la cabeza todo el día con historias. ¿Para qué? Para que no te frenes. Para que no pares la inercia que tienes con él. Y no vaya a ser que se te ocurra escuchar al Espíritu Santo. ¿Vale? Por eso es tan machacón. Bien, sigo. Dice, el ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Es decir, las reinterpreta según le conviene. Ya os he dicho que el ego es el rey de girarle la tortilla, ¿eh? O sea, que gira las cosas haciendo creer que son buenas, ¿vale? Cuando en realidad te está llevando directamente a los infiernos, ¿eh? Dice, por eso es preciso que contestes la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Es decir, ¿qué es lo que quiero de esta situación? ¿Qué es lo que espero? Porque ahí es donde el ego ya tambalea, porque te estás haciendo una pregunta muy clara. ¿Qué es lo que espero de esta situación? ¿Qué es lo que quiero? ¿A qué estoy experimentando esto? Dice, la contestas cada minuto y cada segundo y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Es decir, cada vez que tomas una decisión, cada vez que tienes un pensamiento, por eso dice que cada minuto, cada segundo, porque no paramos de pensar en cosas, ¿vale? Tendrías que hacerte esta pregunta. Me da igual de lo que estés pensando. O sea, cualquier circunstancia que te ha pasado, que te va a pasar, que te puede pasar, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero de esta situación? ¿Qué es lo que espero de esta situación? Y no tiene que ver con cosas en el mundo. Tiene que ver cómo me quiero sentir yo en esta situación. ¿Qué es lo que quiero sacar de esta situación? No quiero sacar dinero, no quiero que me quieran, no quiero que me... No, no, no está hablando de esto. ¿Qué es lo que quiero? Quiero despertarme. Quiero no caer en la tentación de escuchar al ego. Quiero estar en paz. Quiero ser amoroso, bondadoso. Esto es lo que está hablando. No de cosas de la forma ni de conseguir cosas. ¿Vale? Que se podría aplicar, ¿eh? Se podría aplicar también. Pero básicamente lo que está hablando es, ¿qué es lo que quiero? Quiero despertarme, quiero no sentirme culpable, quiero dejar de tener miedo. Bien, ahí puedo escuchar al Espíritu Santo. ¿Mm? Dice, y estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Es decir, lo que tú piensas es lo que tú crees y por lo tanto lo que tú estás proyectando y por lo tanto lo que estás viviendo. Y yo creo, pues que todo el mundo es no sé qué, pues me voy a encontrar que todos los que me encuentro yo sean así. Y yo pienso que la gente es irrespetuosa y que todo el mundo es egoísta y que eso es lo que te encuentras. Que te encuentras. Cuando tú dejas de hacer ese tipo de juicios, interno como externo, ¿vale? Dejas de encontrártelo. Porque ya estás proyectando otra cosa. ¿Mm? Dice, recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. O uno o el otro. No puedes estar con los dos. ¿Vale? Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. O el ego o el Espíritu Santo. De hecho, también me he hartado de decirlo aquí, es el único libre albedrío que tenemos. O sea, todo esto del libre albedrío que pensamos se reduce en cada momento si voy a decidir con el ego o el Espíritu Santo. A partir de ahí las formas serán unas u otras, infinitas si tú quieres. Pero unas me van a dar paz y las otras no. Pero la decisión, la única que puedo hacer realmente, es si voy a decidir con el ego o con el Espíritu Santo. Ese es todo el libre albedrío que tenemos. ¿Eh? Así que hay que aprovecharlo y utilizarlo correctamente. Dice, Dios creó una de ellas y por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú y por lo tanto sí puedes. Es decir, una es el Espíritu Santo y por lo tanto esta no la podemos deshacer porque lo que Dios hace es eterno. Y la otra la inventamos nosotros, que así la inventamos el ego, y de esta sí que puedes deshacerla porque la hiciste tú y no Dios.
Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. ¿Por qué? Porque solo hay una mente. La de Dios y su Hijo es solo una y funcionan igual y tienen una misma voluntad. Por lo tanto, si no estás pensando con lo único que existe realmente, pues no estás pensando en absoluto. Estás pensando en algo que no existe, por lo tanto, no estás pensando. ¿Vale? Dice, las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas. Tenemos la idea de separación. Dice, no es que sea un pensamiento real, pero tú te puedes pensar, tú puedes soñar o puedes incluso creer que es real, pero no tiene por qué serlo. Dice, pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Puesto que formas partes de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. Por lo tanto, esta idea simplemente de que estamos separados, esta idea de que podemos pensar separados de Dios o con el ego, en el fondo, en la realidad, no es nada. O sea, no existe. Todo esto que estamos viviendo, todo esto que estamos experimentando, no existe. Ni ha existido nunca, ni existirá jamás. Por lo tanto, cualquier circunstancia que estéis experimentando, o traumática que sea, ser conscientes que aunque lo estéis pasando mal, porque entiendo que según qué circunstancias, no puedes evitarlo, sí se puede, ¿vale? No se llega, pero no estamos acostumbrados o no sabemos todavía cómo llevarlo a cabo, lo vas a superar. De una manera u otra, lo vas a superar. ¿Por qué? Porque todo esto ya ha pasado. Al final, todo se reduce a la idea de cómo me cojo las experiencias que tengo. Ya no voy a elegir experiencias porque no las puedo elegir realmente, ya están elegidas, ya ha pasado todo esto, ya ha sucedido. Mi función no es querer cambiarlas, modificarlas, no, es experimentarlas, lo que son, pero en vez desde la visión del ego con el Espíritu Santo. Esto es el trabajo real que tenemos que hacer en cada momento. No puedo cambiar el mundo. El mundo ahí y está proyectado y lo que queráis, pero sí puedo cambiar mi percepción de ello. Como vengo insistiendo con el ego, con el Espíritu Santo. Llevamos haciéndolo pues, posiblemente miles de vidas con el ego. Vamos a intentar, poquito a poco, cueste, aunque el ego nos diga que es muy cansino, que cuesta mucho, que es muy difícil, porque todo eso es el ego, para que no lo hagas, ¿vale? Vamos a intentar poco a poco ir escuchando esa voz del Espíritu Santo y a medida que tú vas sintiendo esa paz interior y vas viendo que también tu vida va cambiando porque estás proyectando algo diferente, ¿vale? Automáticamente le coges más gustillo. Digo muchas veces, quieres más de eso, tranquilidad, ¿vale? Es práctica. Por eso el curso es tan insistente y se repite tanto en los mismos conceptos, porque necesitamos que se integre, no que lo sepamos. ¿Vale? Y solo lo integraremos a base de repetirlo y de seguir practicando y ensayando. Sigo. Uh, Muestran a sí mismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpabilidad desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. Es decir, todo este mundo de separación y de culpabilidad viene dado por eso, precisamente por la idea de que la culpabilidad es real. Y mientras sigamos enganchados a la culpabilidad, no nos vamos a poder deshacer de este sueño, de esta pesadilla. La culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que, por lo tanto, tienen que obedecer sus dictados, pero no son tus pensamientos, son los pensamientos que le has permitido al ego que tenga a través de ti. Y por eso tienes pensamientos desordenados, porque el ego es demente, no tiene ningún orden ni concierto. ¿No? Es decir, el ego es desorden, es caos, es caótico por naturaleza. Mientras yo escuche los dictados del ego, mi vida va a ser caótica. Y habrá cambios y habrá momentos aparentemente buenos que luego se van a estropear, ¿vale? Porque se acaban o porque no acaban como yo pienso o porque no duran en el tiempo. Mientras veamos las vidas desde el mundo visual del ego, estamos en el infierno. Digo, por activa y por pasiva. Si queremos salir del infierno hay que escuchar al Espíritu Santo, que es el que nos da paz y nos enseña el camino de vuelta a casa. Dice, eso les hace sentirse responsables de sus errores sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad están reaccionando de manera irresponsable. Al pensar que es mi responsabilidad
la de cambiar el mundo, de cambiar a los demás, ¿vale? Estoy siendo irresponsable. Eso es la voluntad de Dios. O sea, Dios nos creó y nos creó en esa unidad y en ese amor y en ese conocimiento. Por lo tanto, no tienes que hacer nada más. Simplemente hacer su voluntad, que es la tuya mía, es la tuya propia. ¿Vale? Si no, todo lo demás se nos mete ahí el ego y nos hace la vida imposible. Sigo. Dice, si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Es decir, la expiación es deshacer el error. ¿Vale? Por lo tanto, mi función es aceptar la expiación para mí. O sea, deshacer todos los errores que cometo. En el mundo de la forma los cometo, pero entonces le pido al Espíritu Santo que me ayude a verlo de otra manera, que me ayude a deshacerlo, porque sé que es un error. Entonces, la responsabilidad ya no recae sobre mí, recae sobre el Espíritu Santo, que sabe lo que tiene que hacer. Dice, este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento, de deshacer el error, de la expiación. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no se pudiera deshacer. Es decir, si este mundo, este universo que hemos montado, fuese real. Entonces seríamos responsables de cuánto sucede. Pero como no es real, como no ha pasado, todo es un sueño, una ilusión, un error, se deshace. Esa es la expiación, deshacerlo. Dice, el propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, perdón, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? Es decir, si yo elimino el miedo y la culpabilidad de todo ese pasado y simplemente acepto la idea del deshacimiento, de que el Espíritu Santo lo rehaga o lo deshaga o lo reinterprete, ¿vale? Dice, ¿cómo iba a seguir viendo lo mismo si estás proyectando diferente? Es lo que os vengo diciendo durante todo el vídeo. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de expresarte, ¿vale? Y entonces todo cuanto ocurre en tu vida cambiará. Ahora, no cambiéis, que esto lo digo siempre también, no cambiéis para cambiar al otro, ¿eh? O para cambiarlo de fuera. No, no, no. Cambia para sentirte bien tú. Porque si cambias para cambiar el otro no funciona. Ya os lo digo ahora. Venga, vamos acabando. Dice, la continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión, de seguir manteniendo la idea de la separación y de la culpabilidad. ¿No? Es decir, si sigo pensando que estoy separado, la culpabilidad es adyacente a ello. O sea, no pueden ir separadas. ¿No? Dice, cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Es decir, una misma situación puede ser diferente para dos personas diferentes. ¿Vale? La situación es la misma, pero depende cómo percibe cada uno, la situación puede ser buena o mala o regular, dependiendo de quién piense y cómo piense. Por lo tanto, como yo me comporte, va a depender mucho de cómo está mi mente. Si mi mente está en paz, mi comportamiento va a estar en coherencia con mi estado mental. Si yo estoy cargado, estoy frustrado, me siento culpable, ¿vale? Mis reacciones estarán en consecuencia con ese estado. Por eso yo siempre le explico a la gente en consulta que es más complicado si tú estás en paz enfadarte que si tú estás ya ofuscado, frustrado, ¿vale? Que entonces cualquier chispa te saca de tus casillas. Es ese estado que tú vas cultivando que hace que tu experiencia sea la que tú estás proyectando. Sí, va, que vamos acabando. Dice, lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Lo que tú estás pensando se va a convertir en tu historia, se va a convertir en tu realidad. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Son pensamientos amorosos? ¿Son pensamientos que dan paz? ¿Son pensamientos que te hacen sentir que estás jubiloso? ¿Que te sacan una sonrisa? ¿O tus pensamientos te hacen estar serio, triste, ofuscado, mirando hacia abajo? No sé. ¿No? Porque eso es lo que estás proyectando. Eso es lo que estás creando. Porque la gente tiene
la capacidad de crear, aunque sea falsamente, porque esa creación es falsa, ¿vale? Pero sigues fabricando. Y para ti va a ser real. Por tanto, ¿dónde vas a cambiar? Claro que lo único que se nos está diciendo es, sé feliz, diviértete, ¿vale? Busca pensamientos que te hagan sentir feliz, que te den paz, que te den amor. Pero libérate de esa culpabilidad. Y esto se hace muy bien cuando tenemos que presente lo que os vengo diciendo todo el rato. Estoy tratándome a mí mismo siempre. O sea, da igual a quien tenga, ni cómo se esté comportando. Es a mí a quien estoy tratando. Por lo tanto, ¿cómo quiero que me traten? Yo lo voy a tratar. El que se va a sentir bien vas a ser tú y obviamente el otro que lo recibe. Entonces eso ya va a cambiar. ¿Vale? Ya vamos a conseguir un instante santo ahí, donde te olvidas del pasado, te olvidas de tus juicios, te olvidas de todo y lo vives como si fueses tú mismo el que estás experimentándose ahí delante. Sigo. Dice, tu mente ciertamente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. O sea, tu mente está ciertamente forjando tu futuro, pero tú puedes decidir dónde lo vas a forjar. Y tú aceptas la expiación, aquí en el mundo de la forma, porque en el cielo no hay futuro, ¿eh? Es siempre eternamente un presente. Pero aquí, si yo deshago, pido la expiación, deshacer el error, en mi futuro se va a presentar situaciones donde ese deshacimiento del error me va a unir a los demás y donde mi mente va a ir recordando que somos uno. Va a empezar a salir esa chispa divina en la que me va a recordar el camino de vuelta a casa. Venga, dice, es que, perdóname, es que me emocionan estas cosas. Dice, retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. ¿Vale? Es decir, en el momento en que yo me deshago de mis juicios, de la culpabilidad, ¿vale? Del miedo, de la separación, de la dualidad, etcétera, etcétera, y entonces empiezo a entender lo que os estoy diciendo, que todos somos uno, que todos somos lo mismo, mi pensamiento empieza a ser un pensamiento coherente, ordenado, y entonces ahí la evidencia de lo que somos simplemente aparece, simplemente se da. Bien, hasta aquí la lectura. Ah, me encantan, es que de verdad que hay días que me llegan muy, muy, muy dentro estos mensajes. Entonces a veces se me hace un poquito complicado ir leyendo mientras los pensamientos me llegan y ir ordenándolo todo, ¿no? Bien, como siempre espero que os sirva y que os sea de utilidad. Os he dicho en la presentación que os iba a hablar de una de las trampas del ego referente a los maestros, los gurús, ¿vale? Esta gente que salimos eh, en internet, que hablamos de espiritualidad o que hablamos de ciertas cosas del alma. Bueno, bueno, en realidad me da igual de lo que hablen. De lo que se trata es que no pongáis a nadie en los altares. Esto yo creo que recordar que ya alguna vez ya os lo he dicho, pero es importante. Porque una cosa es la vida pública, la imagen que damos o que se da públicamente, y otra cosa es la experiencia que cada uno está teniendo. Porque si todavía estamos aquí es porque todos estamos todavía haciendo nuestras lecciones y por lo tanto quiere decir que no estamos iluminados. Así que no pongáis a nadie a los altares, porque además, si tú pones a alguien en los altares, significa que tú crees que estás por debajo, que estás a otro nivel, y entonces tú te estás desvalorizando. Si tú crees que no eres suficientemente bueno o válido, tu inconsciente se lo cree, y entonces vas a proyectar esa desvalorización en tu vida y te vas a encontrar en momentos en que te van a desvalorizar o que te van a demostrar que no eres precisamente suficientemente bueno o buena. ¿Vale? Pero eso sigue siendo tu proyección. Está bien que si oyes a alguien que hace vídeos o hace conferencias y te vibra lo que dice, que lo sigas, pero no lo idealices, no lo pongas en los altares, porque cuando te des cuenta de que al final también comete sus errores, que también tiene sus experiencias, su vivencia, ¿vale? Se te va a caer de los altares y te vas a sentir muy decepcionado, decepcionada y muy frustrado. ¿Eh? Todos estamos aquí porque no hemos hecho nuestras lecciones y por lo tanto estamos aquí para hacerlas y aprenderlas. No pongáis en los altares a nadie. Fijaros que yo tengo, no sé si es un mal vicio o un buen vicio o qué, no sé cómo definirlo, de que cómo os explico muchas veces mis propios errores y cómo tropiezo precisamente para que no hagáis esto.
Para que no me vengáis y me vengáis diciendo, uy, Chevy, es que tú... No, por favor, no me hagas esto. O sea, yo estoy aprendiendo junto con vosotros, con vosotras, haciendo mis lecciones, tengo mis momentos buenos, mis momentos en los que tengo que pedirle al Espíritu Santo que échame un cable para ver esto de otra manera, ¿vale? Y así todos. He tenido la fortuna de conocer a varios de estos personajes y no digo personajes de forma peyorativa, sino al contrario, que son famosos, que son muy conocidos, que mueven miles de personas, los he podido conocer de una forma bastante directa y te das cuenta de que ellos también tienen sus lecciones, que cometen sus errores, que una cosa es la imagen pública que se da y otra cosa es la vida real que cada uno tiene que experimentar y vivir. ¿Vale? No se trata ni de poner a uno en los altares ni de hundir a ninguno. Se trata de que vosotros personalmente no lo hagáis para no desvalorizaros. ¿Vale? Para no, si veo al otro que está muy alto, es porque yo tengo que estar muy bajo. ¿Vale? Y no es así. Aquella persona puede saber más de un tema o puede llevar ese tema más aprendido o más tiempo, pero no quiere decir que sea mejor. ¿Vale? Cada uno tiene sus lecciones y en esta vida, pues a lo mejor yo estoy haciendo estos vídeos y en otra vida yo estoy siguiendo los vídeos a otros, que también lo hago, ¿eh? ¿Vale? Es decir, no os fijéis en esto. Quedaros con los mensajes que os puedan dar. Si esos mensajes os llegan, quedaros con el mensaje, no con el personaje que os da el mensaje. Espero que se haya entendido, porque lo único que intento es liberaros de frustraciones, bueno, de sentiros inferiores y pensar que no sois capaces o que no podéis, ¿vale? O sea, llegas a donde llegas porque llevas mucho tiempo trabajándote. Yo miro mi persona hace 10 años atrás ahora y soy prácticamente una persona completamente diferente, pero he tenido que pasar por muchas cosas y las que me quedan, porque todavía me quedan, ¿vale? Por lo tanto, os aconsejo, veis, ¿vale? Que no pongáis a nadie en los altares. Si, insisto, si su mensaje os llega, bien, cogerlo, aplicarlo, ¿vale? Utilizarlo, pero no lo enfoquéis en la persona que os da el mensaje. ¿Bien? Bueno, solo quería hablaros de esto porque me lo he encontrado últimamente y me parece que es una de esas trampas sutiles del ego que hace que al final te acabes sintiendo mal. Bueno, pues hasta aquí, lo dejo aquí. Gracias, como siempre, por vuestra paciencia, por vuestra comprensión. Un abrazo sincero y si os apetece y os gusta, nos vemos en el próximo vídeo.